Amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de A las 10 y cuando son exactamente las 10:04 de la mañana, vamos a ver nuestros titulares del día de hoy. Jefe de gabinete, René Cornejo, llegó al Congreso para responder ante la Comisión de Fiscalización sobre su participación en la empresa Helios. En Ayacucho aparecieron mensajes amenazantes contra el rector de la Universidad de Huamanga en la que se pide su muerte y de las demás autoridades estudiantiles. En el Callao, asegurados realizan una protesta contra el Hospital Luis Negreiros debido a que no hay atención y pacientes son derivados a otros centros asistenciales. Debido a la falta de apoyo, fue suspendido el paro de transportistas convocado para hoy. En tanto, dirigente Julio Raurrau no descarta postular a la alcaldía de Lima. Esta madrugada fue hallada muerta una adolescente de 16 años en una vivienda que cuidaba junto a su madre en Surco. Nicolás Maduro amenaza a Estados Unidos avisando que si deciden endurecer las sanciones contra su país, él como presidente responderá con firmeza. Amigos, y a esta hora de la mañana vamos a tener información en vivo con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Él, como ya hemos informado, llegó aproximadamente hace una hora a la sede del Parlamento para responder todos estos cuestionamientos y las denuncias a propósito del caso Helios. Igor, buenos días. Hola Pilar, pues sí, ya llegó a la sala donde se está llevando a cabo esta sesión de la Comisión de Fiscalización que va a acoger pues los descargos de René Cornejo y él ya ha iniciado su exposición y ha ratificado que no ha sido notificado de la denuncia constitucional que interpusiera ayer pues Acción Popular Frente Amplio. Vamos a escuchar el desarrollo de la sesión. De reconocidas credenciales profesionales y académicas obtenidas, todas ellas con anterioridad a la Constitución. Y acá es importante reseñar esto porque parte de los cuestionamientos parecieran suponer que las personas con las que he trabajado son personas que no tienen un bagaje profesional o académico, siendo muy por el contrario una situación que paso a describir de manera sucinta. Donde Inés Reategui es economista de la Universidad de Lima, tiene una maestría en Administración en ESAN, tiene un diploma de Estados Avanzados en Comercio Internacional en la Universidad París 12 de Francia y es profesora de Economía y Finanzas en la Universidad de ESAN desde el año 2012, es decir, 12 años a la fecha. Llegó a ser directora de proyectos de Proinversión y directora ejecutiva adjunta de Proinversión. Quiero hacer notar que estos cargos le fueron encargados cuando yo ya no estaba en institución por los jefes de Proinversión que me sucedieron. Es decir, esto es parte de su carrera pública y que le ha permitido, entre otros, y reseño solamente los que considero atingentes, cargos de alta responsabilidad y mérito precisamente a su experiencia profesional y sus méritos académicos. Por otro lado, doña Marta Cecilia Esteves es economista de la Universidad de Lima, es magíster de Administración también de SAN, es Master of Philosophy and Public Policy de Rand Corporation de California. Rand Corporation es uno de los think tanks más importantes del mundo. Allí tuvo una destacada participación como estudiante doctoral y como investigadora. Es profesora de Economía y Finanzas de la Universidad de SAN desde el año 1991, es decir, ya son 23 años que se desempeña. Actualmente es directora de la maestría de SAN precisamente, también ha sido directora del Instituto de Economía Urbana y es directora de la maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de la Universidad de SAN, siendo su especialidad el tema precisamente de desarrollo urbano y de vivienda social. Ha sido directora académica de la Escuela de Graduados de la Universidad, directora de proyectos de capacitación materna infantil, un proyecto financiado por varios años por USAID. Ha sido ella también, a su vez, secretaria ejecutiva del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda, Mi Vivienda, directora de esa entidad en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido asesora en Proinversión e investigadora, como ya comenté antes, en Rand Corporation de California, en Estados Unidos, y consultora internacional contratada por el Ministerio de Economía de la República de Guatemala. Todos estos cargos y designaciones que son parte de su desempeño profesional a partir de los méritos y antecedentes que he comentado. El tercer socio con quien conformamos esta entidad
reitero, en abril de 2008, cuando estaba absolutamente desligado de cualquier función pública. Es el doctor Aldo Eduardo Bersani Torres, doctor en Ciencias de la Administración, Management Science por ESADE, Master of Science en Ingeniería Eléctrica y Master of Science en Ingeniería en la Escuela Naval de California. Es magíster en Administración, director de la Maestría en Supply Change Management de SAN y director de la Maestría en SAN. Es preciso señalar que el señor Bersani se desvinculó de la sociedad pocos meses después, en julio de 2008. Y a partir de ahí, la empresa, los accionistas eran la señora Reategui, la señora Esteves, y quien habla. Preciso que esta empresa, Corporación Helios S.A., es importante el nombre Corporación Helios S.A. porque también en algunos casos se ha asignado relación con otras razones sociales que son distintas, Heliosac y algunas otras. Hay que precisar que la empresa que estamos hablando es Corporación Helios S.A. Se constituyó por escritura pública el 8 de abril de 2008 con la finalidad de dedicarse a los servicios de asesoría y consultoría empresarial, así como a la promoción de inversiones, inscribiéndose su creación en la partida 12155793 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su capital inicial fue 4.000 soles, obteniendo cada uno de los socios una cartera de 100 acciones. Como consecuencia de los aportes de capital de los accionistas generados con el beneficio del trabajo y de la propia actividad de la empresa, durante el periodo que permanecí como socio, llegué a ser propietario de 5.801 acciones. En septiembre de 2010, esto es 10 meses antes de ser nombrado ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, me desvinculé como accionista de Helios conforme a lo que expongo a continuación. ¿Cómo es que me desvinculé de esta empresa? A finales de 2010, debido a que decidí priorizar mi función como custodio independiente, labor que ya había realizado antes, tomé la decisión de apartarme como accionista de Helios. La empresa, como ya he mencionado, es una empresa de servicios. En verdad, prácticamente no tiene activos porque lo que ofrecía eran servicios profesionales. La razón de ocultar las capacidades de los 3 profesionales, orientándonos básicamente a promoción de inversiones, que era un tema en el cual teníamos en ese momento ya adquirida suficiente experiencia, era la de tener un vehículo que permita complementar las capacidades de cada cual. Sin embargo, eso no inhibía ciertamente de que pudiéramos hacer ejercicio independiente. Sin embargo, al conformar una empresa, evidentemente había el compromiso de estas capacidades y estas contrataciones llevarlas a la empresa. Y eso ponía en algunos casos el conveniente que en muchas situaciones quienes demandaban los servicios no requerían de la empresa, requerían individualmente de cada uno de nosotros, y en este caso de mi persona. Y en mi caso yo juzgué que me era más conveniente, por razones de simplemente de mi mejor ejercicio profesional, separarme para poder tener una actividad profesional independiente y priorizarla de modo tal que tenga un desarrollo. No olvidemos que esto es a finales de 2010, está en mi actividad profesional, no había ninguna, ninguna sospecha o proyección a que muchos meses después pudiera ocupar un puesto en el Estado. Así, el 20 de septiembre de 2010, transferí inicialmente 4.667 acciones de la sociedad a señoras Reategui Vela y Marta Cecilia Esteves Dejo, conservando 1.134 acciones de la compañía. Estas transferencias fueron registradas en el libro de matrícula de acciones de la empresa Corporación Helios. Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2010, otorgante notario de Lima, doctor Sandro Mas Cárdenas, sustituí el régimen de sociedades gananciales que regía mi matrimonio por uno de separación de patrimonios, adjudicándose a mi esposa Araceli Rita Basurco Neumann el saldo de 1.134 acciones, que eran las que conservaba luego de la primera venta, entre varios otros bienes. Esta separación de bienes, que es una sustitución de régimen patrimonial, fue inscrita en los registros públicos en el asiento A0001 de la partida 12554927 del registro personal de la Oficina Registral de Lima, y la transferencia de acciones fue registrada en el libro de matrícula de acciones. Es decir, a esta fecha, personalmente dejé de tener acciones. Cierto es, sin embargo, que este saldo de acciones quedó en manos de mi señora esposa. Producto de esta sustitución de régimen patrimonial, en la cual, como digo, el saldo de acciones fue transferido a mi esposa, así como otros bienes, tema que ya he señalado. Luego mi esposa vendió estas acciones. Ya lo indiqué al inicio, la razón de juntarnos
no es una sociedad de capitales, es una sociedad, si se quiere, de servicios de conocimientos. En verdad, mi esposa no se dedica a estos temas. Eso llevó a que transfiriera a su vez ella estas 1.134 acciones a las otras dos accionistas, vendiendo 567 acciones a la señora Reate Ibela y 567 acciones a la señora Cecilia Esteves Dejo. Estas transferencias fueron registradas en el libro de matrícula de acciones correspondiente, habiéndose producido el 1 de octubre del 2010. Y aquí quiero hacer énfasis y subrayar el tema que el mismo 23 se hizo la separación de bienes y el mismo 23 hizo la venta de las acciones a las socias. Sin embargo, como bien se sabe, para vender las acciones tenía que ella ser la titular. La transferencia se hizo a 23, pero tenía que esperarse, y esto ocurre en automático, a que estuviera la propiedad para que pudiera efectivizarse la compra-venta que ya había sido pactada el 23. Por esto es que en automático y en ejecución de los contratos suscritos, el 1 de octubre automáticamente se hizo la transferencia sin ya intervención de mi señora esposa. Y esto es en mérito a lo que dispone el artículo 296 del Código Civil, según el cual el nuevo régimen patrimonial tiene vigencia desde la inscripción registral. Y el artículo 9 del título preliminar del Reglamento de Registros Públicos, según el cual los efectos de las inscripciones se retrotraen a la fecha de presentación del asiento respectivo. Los documentos que aparan y de los cuales se transcriben las fechas y las referencias han sido alcanzados a la comisión. De modo tal que para esta fecha ya quien habla no tenía ni una sola acción en Corporación Helios, mi señora esposa tampoco tenía acciones en Corporación Helios. Todo esto consta en registros públicos y están los documentos que han sido alcanzados, y siendo que consta en registros públicos pueden ser verificados por cualquier persona. Con ello, creo que con esto, y tenemos la convicción, estamos alcanzando una prueba absoluta e irrefutable de mi desvinculación accionaria con la empresa Helios que se produjo a finales de 2010. Y una prueba irrefutable de esto, adicionalmente, es que existe un documento público, que es el título archivado 118640 de fecha de 8 de febrero de 2011, que no se refiere a la transferencia de acciones, pero en el cual se puede verificar que para esa fecha, 8 de febrero de 2011, está el asiento C005 de la partida 12157903 de registro de personas jurídicas inscrito el 22 de marzo del 2011, en el que constan copias certificadas de las actas de junta de accionistas de fecha 1 y 14 de febrero de 2011, así como el libro de matrícula de acciones que acreditan que para esa fecha yo no tenía, ni quien habla ni mi esposa, ninguna acción. Esta inscripción obedecía a una inscripción de gerencia, pero es un documento público que tiene fecha cierta, que está inscrito y que en todo caso lo que hace es confirmar lo que he mencionado, en el sentido de que para esa fecha quien habla y mi señora esposa no tenemos absolutamente ninguna acción. Y esto estamos hablando de una evidencia que es absolutamente incontrastable, es una prueba absoluta y irrefutable que corresponde a algo inscrito por último y en el extremo en el 22 de marzo del 2011. Este tema quiero detenerme porque muchas de las imputaciones y muchos de los elementos que se ha solicitado se investiguen están originados en el hecho del supuesto de que yo he seguido siendo accionista mientras era ministro de Estado. Esto muestra de manera cabal y irrefutable que cuando asumí como ministro de Estado, ya varios meses antes me había desvinculado accionariamente de manera completa. Es decir, desde antes de juramentar como ministro, yo no era accionista y posteriormente no he adquirido ninguna acción ni de esa ni en ninguna otra empresa. Con lo cual el tema de la relación accionaria, y subrayo, el tema de relación accionaria es absolutamente indubitable. Ahora bien, no solamente hay prohibiciones respecto de relaciones accionarias, también hay una prohibición respecto de relaciones de representación y dentro de estas la de tener poderes. En ese sentido, por eso he considerado pertinente también señalar que dado que yo tenía una designación como director de la empresa, hemos alcanzado lo que consideramos es una prueba absoluta y irrefutable de mi desvinculación como director de la referida empresa, el cual también se produjo antes de asumir el cargo de ministro de Estado, y es el documento público consistente en el título archivado 118640 de fecha 8 de febrero de 2011,
que origina el asiento C005 de la partida 12157903 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, inscrito el 22 de marzo del 2011, en el que constan copias certificadas de las actas de Junta General de Accionistas de fecha 1 y 14 de febrero de 2011, por la que se designa una nueva composición de directorios en la cual ya no figuro. Ciertamente, yo había renunciado antes, lo que consta en esta inscripción es el nuevo directorio en el cual, reitero, se confirma que ya no soy parte del mismo, lo cual es una prueba irrefutable que antes de asumir el cargo de ministro de Estado tampoco era director. Queda, por tanto, el tema que es uno de los elementos centrales de los documentos que me han sido alcanzados, donde, reitero, no ha habido ninguna acusación concreta. Lo que hay es una serie de hechos, una serie de fotocopias de PowerPoints, de los cuales he deducido, conjuntamente con mi abogado, de cuáles podrían ser las imputaciones. Un tema que es central. El primero es el tema de accionista, en el cual ya he comentado cuál ha sido el proceso que se siguió y cómo es que existen documentos de fe pública variados en los cuales se puede identificar que efectivamente yo ya no era accionista. Acabo de indicar cómo es que existen documentos públicos que prueban que yo ya dejé de ser director y quedé el tema de mi vinculación como apoderado. Y en cuanto a esto, debo aclarar que mediante Junta General de Accionistas del 13 de agosto del 2008 fui designado apoderado de Corporación Helios S.A. Con motivo de mi desvinculación accionaria, con carta fechada el 4 de octubre, presentada el 5 de octubre, solicité a la empresa que revoquen todos mis poderes. Posteriormente, si bien se me informó que la sociedad había revocado los poderes que me habían sido otorgados... Bueno, eso es lo que viene ocurriendo entonces cuando son las 10:20 de la mañana en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, con la presentación del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Más adelante vamos a volver con Igor Malca para que nos amplíe esta información. Y como sabemos, la Unión Europea ayer dio un nuevo paso en la eliminación de la visa Schengen para peruanos y colombianos. La medida entrará en vigencia aproximadamente en un año. Vamos a ver el informe. La eliminación de la visa Schengen está cada vez más cerca. Los países de la Unión Europea dieron un paso importante al adoptar un reglamento que establece la lista de países a los que se aplicará esta medida en el futuro. De esta manera, tanto peruanos como colombianos estaríamos próximos a que se nos excluya el requisito de la visa para ingresar a la denominada zona Schengen. Tras este nuevo avance, solo quedan 2 pasos para viajar libremente a países como España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Holanda, Portugal, Suecia, entre otros, por un tiempo máximo de 3 meses. El primer filtro no estaba previsto y solo se aplicará a Perú y Colombia. Se trata de la elaboración de un informe sobre la inmigración clandestina, orden público, ventajas económicas, así como el estado actual de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Este documento también incluirá un apartado sobre derechos humanos y libertades fundamentales, así como las implicaciones para la región y la reciprocidad. Si no existen impedimentos en este informe, el último paso sería de carácter técnico, en el que se realizará la negociación bilateral a fin de garantizar que se aplique el principio de reciprocidad y que se cumple con los criterios técnicos que exige la Unión Europea. Aunque no existe una fecha exacta en la que se concrete la eliminación de este visado, la canciller de Rivas estimó que este proceso podría durar al menos un año. Por su parte, el parlamentario andino Hildebrando Tapia destacó que esta medida permitirá que se incremente el dinamismo económico con Europa. Lo que hoy tenemos que ver es esa decisión final que pues tendría un impacto muy importante en el país, porque solo el año pasado, el 2013, los estados que expidieron la visa Schengen en el Perú llegaron a un promedio de 48.488 peruanos, o sea, casi 50.000 peruanos que solicitaron esta visa. Finalmente, aclaró que las personas que tengan planeado viajar a Europa este año tendrán que tramitar obligatoriamente su visa. No, claro que sí, es una buenísima noticia y en realidad para hablar más sobre este tema, los alcances, cómo empezó todo, porque ha sido un largo proceso, no ha sido tan fácil, se encuentra con nosotros aquí en A las 10 el ex canciller José García Belaúnde. José, lo más conocido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora más relajado, ya. Sí, bastante. Dejando este tema de la Haya, vamos a comentar sobre otros temas. ¿Cuál es el alcance de esta medida? Aún faltan 2 pasos, pero ¿cómo vamos avanzando? Yo creo que estamos avanzando bien. Yo creo que lo que hay detrás de todo esto es que al haberse firmado el año 2010, durante nuestro gobierno, un acuerdo
de libre comercio entre la Unión Europea, Perú y Colombia, no tenía mucho sentido que mantuviéramos las visas para los ciudadanos de esos dos países con los cuales tienen una relación especial. En eso sí la Unión Europea es bastante consistente y coherente, ¿no? Es decir, sus criterios son bastante amplios y no solo el acuerdo comercial es un acuerdo comercial, implica también otras cosas, como respeto a la democracia, vigencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y dentro de esa lógica estaba la lógica de que tenía que suprimirse la visa de turista. Yo creo que es importante y creo que sí va a salir, que los pasos más importantes ya se dieron. Hay la voluntad de los gobiernos, que es lo que cuenta, y no tengo duda que en un año podremos estar viajando sin visa. ¿Qué es lo que falta para que se pueda concretar este anhelo de tantas personas que viajan a Procedimientos Europa? internos que son complicados. Entiendo que uno de esos es el tema de los pasaportes electrónicos. Últimamente, entre los países que no se exigen visa, se exigen ciertas características en los pasaportes o un chip especial en los pasaportes. Lo de los pasaportes biométricos que van a entrar en funcionamiento desde fines de este año. De suerte tal que puedan leer el mismo documento a los dos lados de la frontera, digamos, ¿no? Lo que tenemos entendido es que en un primer momento, y esto es la primera vez o que se da, es que tienen que llenar otros requisitos que tienen mucho que ver con el tema del peligro que supone la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la seguridad, además, por supuesto, de las ventajas económicas que va a traer para esos países. Sí, digamos que... Eso no se pide a todos los países. No, pero es evidente que hay una secuencia de estudios que van a sustentar una decisión. Entiendo que el Parlamento Europeo requiere, ¿no?, una serie de estudios o pronunciamientos de distintas comisiones para poder sustentar. ¿Como garantías? Digamos, más que garantías, estudios que les justifiquen la decisión. Bueno, garantías no tiene, nadie se las puede dar. Pero evidentemente hay conductas que son estudiadas ahí. Y en ese sentido... El tema del narcotráfico también. Claro, pero junto al narcotráfico, que el narcotráfico el narcotráfico existe con o sin visa, no nos engañemos. Lo que existe es la conducta de los peruanos o colombianos como colonias migrantes. Y la verdad es que en Europa la colonia... Sí, ¿Buena o cuál ha sido según la trayectoria? Muy buena. Ha habido casos aislados. De repente apareció una vez en Barcelona, fuera de Barcelona, en la carretera, ¿no? Un grupo, una banda de peruanos que asaltaban en la carretera, sí. Pero casos aislados. Lo cierto es que para la cantidad de peruanos, son colonias en España y en Italia que están en el grueso de las colonias peruanas, son colonias muy respetadas por la calidad de su trabajo, de su aporte a la comunidad. Además, esta excepción de la visa no va a ser una visa indefinida, va a ser un periodo de 90 días. 90 días, es una visa para de determinadas turista. características de turista. Una visa de turista, básicamente. Y en el caso, por ejemplo, de los peruanos o de los estudiantes peruanos que quieran viajar, va a mantenerse la visa que existe actualmente. Sí, pero es que no hay una sola visa, pues hay varias visas. Hay unas visas de negocios, hay visas de estudiantes, porque implica eso permiso de residencia, etcétera, etcétera. Esto es simplemente el levantamiento de la visa para aquellos que quieren ir a pasearse por Europa. Para los turistas. Para los turistas. Que teníamos una cifra el año pasado, la Comisión Europea expidió, para el caso de los peruanos, 48.000 visados para compatriotas, para turistas. Esas son de las cifras que se... Sí, bueno, no... Y que se ha repetido en los últimos años. Me imagino que las embajadas europeas estarán aliviadas de no tener que expedir 48.000 visas cada año a partir del 2015, ¿no? Ahora estaba revisando una de las declaraciones y que hizo el presidente de Canatur, y él dice que esto, la exención, la eliminación de la visa para el espacio Schengen para 26 países de Europa, no es una carta en blanco, no es un cheque en blanco, porque el gobierno peruano está en la obligación de cumplir ciertas normas, que en el caso, por ejemplo, temas que tienen que ver con la democracia, inestabilidad económica, política, social, esto podría revertirse. ¿Es así? Toda medida es revertible, pero esta no es una, que yo entiendo, no es una decisión condicionada a. Es evidente que si hay un golpe de Estado en el Perú, esa facilidad desaparece.
como desaparece también, se suspende los efectos, la vigencia del TLC. Es evidente, pero como esperamos que no haya golpe de Estado en el Perú, entonces no hay que preocuparse. ¿Y que va a mantenerse la situación económica como...? Claro, si hay una crisis muy severa que empieza a migrar masivamente los peruanos nuevamente, probablemente puedan reconsiderar la medida. Pero no está condicionada. Toda medida puede ser revertida. Claro. Pero sí es un reconocimiento a lo hecho por nuestro país. Es un reconocimiento a lo hecho por nuestro país, a la calidad de democracia que tenemos, al empuje económico que venimos manteniendo durante tantos años, al hecho que cada día hay menos migrantes y más bien empiezan a venir. Y otra cosa que nos está diciendo es la cantidad de migrantes europeos que están llegando acá. No es que sea masivo, pero no solían. Por todo el tema de la crisis. No solían venir y ahora están viniendo. Hay muchísimos españoles, ahora estamos viendo en cargos importantes, ¿no? Así es. De empresas conocidas. Entonces, es evidente que ya no es un país exportador de cerebros el Perú, ¿no? Ya no lo es. Y eso hay que resaltarlo. Eso hay que resaltarlo. Vamos a hablar de otro tema y ojalá que se pueda en realidad concretar en este plazo de un año aproximadamente, que según coincide usted y también los especialistas, que se podría cumplir con estos 2 pasos que faltan para poder eliminarse esta visa para el espacio Schengen. El escenario post-Haya, ¿cómo nos encontramos? Muy bien. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lo que falta es ajustar un poco de la legislación peruana, que es evidente que la legislación peruana, como es previa al fallo, tiene que adaptarse al fallo, ¿no? Y eso es un procedimiento interno. En cuanto a la relación bilateral, ya están acordadas las coordenadas, que es lo único que había que hacer bilateralmente. Pero lo más importante. Que lo más importante ya están acordadas. Del fallo. Yo tengo la casi seguridad que la relación con Chile va a empezar a ser mejor. Y que probablemente en pocos años tendremos una relación con Chile como la que tenemos en este momento con Ecuador. Porque hemos despejado Costó, pero se logró en el caso del Ecuador. Costó en el caso del Ecuador, pero se logró exitosamente. Los años que tuvimos de trabajo con Ecuador y que han seguido fueron maravillosos. Retomamos una agenda muy rica en contenido. Eso es lo que decir. ¿En qué se centró este programa para poder lograr y limarse las asperezas, poder lograr esta relación? Bueno, en el caso con Ecuador. Yo creo que lo que fue muy claro que yo diría que el eje fue: hay acuerdos del Acta de Brasilia que no se han cumplido. ¿Cómo hacemos los dos para cumplirlos y liquidar todo pendiente del Acta de Brasilia de 1998? Digamos que es una agenda más proactiva, más constructiva. Constructiva. Y nos concentramos en la frontera. ¿Por qué? Porque es una frontera muy viva, muy, muy viva. Entonces establecimos mejoras en la frontera, hicimos nuevos pasos de frontera, establecimos acceso a la salud a peruanos y ecuatorianos indistintamente a cada lado de la frontera, lo mismo para la educación. Es un proyecto emblemático que era el proyecto de la irrigación Puyan-Otumbes. Lo lanzamos, creo que se ha paralizado ahora, me temo que se está paralizando, pero fue lanzado. Y sí, establecimos un tipo de actividad muy rica de cooperación policial y judicial también, que dio resultado un nivel de compenetración. Vimos algunas dificultades con aranceles o permisos de importación de productos, se resolvió con el presidente Correa y finalmente logramos el acuerdo de límites marítimos, que no fue poca cosa. Gracias al acuerdo de límites marítimos entre Perú y Ecuador, no solo evitamos que Ecuador fuera a la Haya, que es lo que quería Chile, que Ecuador estuviera a la Haya soportándolo, sino que le dijimos a la Haya: mire, Perú y Ecuador tienen un acuerdo de límites marítimos. Perú, Ecuador y Chile son signatarios del acuerdo del 52. Y Perú y Chile no tienen un acuerdo de límites. Por consiguiente, el Tratado del 52 no puede ser un acuerdo de límites, porque Perú y Ecuador lo tienen. Entonces era llamar la atención a la Corte sobre
lo que ellos consideraban que debía ser la argumentación fundamental, que hay un acuerdo de límites del 52 y no se debe alterar. Y Perú demostró que no podía haber acuerdo porque de los 3 signatarios del Tratado del 52, 2 ya tenían un acuerdo de límites. Ahora hay quienes señalan que, como el ex diplomático José Rodríguez Elizondo, el chileno, que este tema de la desconfianza que existe entre Chile y Perú a pesar del fallo, tendría que ver un poco con el tema de abrir la agenda, que no sea solamente bilateral, sino trilateral, que se incluya a Bolivia. ¿Y por qué? Por el tema de lo del pedido de acceso soberano al mar. ¿Por qué quieren que incluyamos a Bolivia? ¿No cree que es necesario? No. No. ¿Para qué? ¿Para compartir responsabilidades? Ellos dicen, ¿no? Ellos dicen que hay que sincerar las relaciones. ¿Compartir responsabilidades? Acá hay una responsabilidad entre Chile y Bolivia. ¿Qué es de Chile? Que tiene que ver con el reclamo de Bolivia y que Chile tiene que resolver. No lo va a resolver el Perú. Y no nos pidan a nosotros que ayudemos. Como que quieren patear la pelota hacia la otra cancha. No quieren que alguien les ayude a cargar el peso de esa responsabilidad. No, ni siquiera. Alguien que comparta con ellos. No, no me parece. ¿Cómo ve el tema de la demanda que presentó Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya? Es muy difícil juzgar con tan pocos elementos de juicio una demanda. La demanda dice 3 o 4 cosas. Puedo decir a ojos vista que han evitado hacer referencia al Tratado de Límites del año 1904 entre Chile y Bolivia, porque si lo hacen hubiera pasado la demanda. En ese sentido está, desde un punto de vista procesal, bien encaminada. Desde un punto de vista procesal está bien. Pero hay quienes señalan que no está sustentada jurídicamente y marcan una grandísima diferencia con la postura peruana. Mientras que otros decían, bueno, luego de Perú ha presentado Bolivia la demanda siguiendo sus pasos. Son 2 cosas diferentes. El Perú decía, no hay acuerdo de límites, por favor, la Corte que hay límite, y Chile decía, sí hay acuerdo de límites. Entonces la Corte tenía que decir si había o no. Claro. Y dijo, no hay. Hay algo parecido, pero acuerdo de límite no. Explícitamente no había. Por eso es que yo delimito ahora. Ajá. Nos dio la razón. Acá es distinto. Acá Bolivia dice, Chile me ha ofrecido varias veces negociar para tener un acceso soberano al Pacífico. Chile está incumpliendo con esa promesa. Por consiguiente, le pido a la Corte que le exija a Chile que esto... Es muy difícil imaginar... ¿Ha habido casos así en la Corte? Yo no recuerdo que haya habido un caso así en la Corte. Es muy difícil. La Corte es válido o no válido un tratado, interpreta el tratado, etcétera. Descubre si es o no un tratado lo que dicen que es un tratado. En fin, esas cosas lo hace la Corte. Pero un caso así... Bueno, en todo caso hay que estar pendientes, obviamente, de este caso, pero es un asunto que tiene que tratarse de manera bilateral entre Bolivia y Chile, no trilateral como algunos señalan. No, eso es idea de Rodríguez Elizondo, que es un serio analista. Muy reconocido ya. Muy reconocido, pero que no tiene razón. Defiende su posición, pues. Bueno, ex canciller García Belaunde, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a tener pendiente, bueno, para cuando ya se cumplan estos 2 pasos, en un año aproximadamente, para ver los beneficios ya completos de la eliminación de la visa Schengen. Sí. Yo quería hacer una advertencia, son 48.000 visas anuales que se entregan. Sería bueno saber cuántas visas han sido cuántos pedidos de visa han sido rechazados. Claro, porque ahí sabremos cuántos turistas peruanos van a ir. Y sí han sido varias las rechazadas, porque tenemos muchos conocidos que han sido rechazados por la embajada, una de las embajadas del espacio Schengen. Gracias, ex canciller, muchas gracias por estar con nosotros y nosotros nos vamos a una primera pausa comercial, pero no se mueva que vamos a regresar con la Comisión de Fiscalización del presidente, donde se encuentra a esta hora. Entonces, mejor vamos directamente al Congreso de la República, donde continúa la presentación entonces del presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Adelante, Igor.
Así es, Pilar. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros ha terminado su exposición y ahora ya toca la rueda de preguntas, y el primero es Víctor Andrés García Belaúnde, el promotor de esta denuncia constitucional que ha suscrito su bancada contra el jefe del gabinete, y bueno, pues está rebatiendo todos los argumentos de René Cornejo. Vamos a escuchar. El ministro enviado por el gobierno viajó en repetidas oportunidades a Cajamarca el 2012 para impulsar las obras de su sector, en forma que la actividad económica no se viera afectada por la paralización del proyecto Conga. El contrato entre la procesadora industrial Río Seco, propiedad de la minera Buenaventura y Helios, fue por 414.000 soles. O sea, en pleno problema de Conga, el gobierno, en la persona de uno de sus ministros, recibía plata de la minera que era una de las causantes del problema. El primero, Oscar Valdés, cayó el 23 de julio. O sea, pocos días después que se firmó este contrato. Pero sigamos, presidente. Sigamos, presidente. El 25 de octubre del 2012, cuando este gobierno tenía 15 meses en el poder, repito, 15 meses en el poder, la Corporación Helios inscribió en registros públicos la partida 12157903, a través de la cual revocaba íntegramente todos los poderes y atribuciones otorgados al señor Cornejo. Esto es lo que vale. ¿Y cuándo ingresó? Días antes. Esto es lo que vale. Insisto, Sunar estaba al costadito. O sea, no es cuestión de que me olvidé, no es cuestión de que estaba lejos, no es cuestión de que me equivoqué de dirección. No, no, no. Estaba al lado. Más bien, uno podía equivocarse al ir a Helios y entrar a la Sunar, o viceversa. Veamos lo que dice la ficha, presidente. Ahí está. Ahí está. La ficha que comprueba que el título inscrito el 25 de octubre de 2012 fue ingresado a registros públicos el 18 de octubre. O sea, 2 años después, el ministro renuncia recién, se desvincula recién totalmente de Helios. 2 años después. Esto es lo que vale el registro público. Esto es lo que vale, presidente. Y sigamos. El 2013, ¿qué pasó el 2013? Hay un registro de visitas del Ministerio de Vivienda que fue súbitamente bloqueado. A raíz de mi denuncia, presidente, han sido bloqueados. Son muy rápidos en realidad el Ministerio de Vivienda. Fue bloqueado la página de transparencia, pero algo pudimos sacar de las 23 visitas que se hicieron Helios al ministro entre enero y julio de 2013. Y aquí está. El 8 de abril, una de ellas, por ejemplo, nada menos que Ana Inés Reati y Vela, ¿qué dice ahí? Particular. Motivo particular. ¿Qué cosa de particular puede haber? Y estoy hablando que es una de ellas, a la que estoy sacando, por el tema del tiempo, presidente. Pero en las 600 o 500 páginas está todo esto. Todas las reuniones con entradas y salidas, hay hasta 4 horas se han quedado. Y el ministro dijo, no, son mis amigos, visitas amicales. Después dijo, no, son académicas. ¿Cómo académicas? ¿Cómo? O sea, ¿preparan una clase? Entonces, y además entre 8 y 12 de la noche a veces, ¿no? Bien, aquí está. Bueno, pero dice particular, representa a una empresa particular. Y ahí dice reunión de trabajo, así. Esto es una de las tantas fichas que hay. Pero sigamos, presidente. El 2014, porque esto, de acuerdo al registro de visitas de la PCM, ya estamos hablando de la PCM, ¿ah? PCM. El 11 de marzo del 2014, entre las 10 de la mañana y 11:10 AM, el señor Cornejo, siendo primer ministro, se reunió con Carlos Franco Pacheco en Palacio de Gobierno. Es decir, denunciante y denunciado se reúnen 3 días antes de la presentación del gabinete en el Congreso para hablar qué cosa. Denunciante y denunciado. Claro, ya el denunciante había retirado la denuncia y se había sido contratado por el señor Cornejo como su asesor. ¿Y qué cosa hablan estos dos personajes? ¿Hablarán que del sueldo mínimo o de Helios? El 11 de marzo del 2014, presidente, sigamos, 3 días antes de la aprobación, vemos, al señor Carlos Franco, ahí está, comprobando lo que acabo de decir, reunión de trabajo, dice acá, Ministerio de Vivienda. O sea, el señor Franco, que pertenece al Ministerio de Vivienda, va en nombre del Ministerio de Vivienda a visitar al primer ministro a Palacio de Gobierno para despachar con él. Aquí está, sobre asuntos de trabajo. ¿Ah? Asuntos de trabajo. Pero sigamos, presidente. Ya voy a terminar por si acaso para que me acorden. 2011-2014. Existen más de centenar de visitas de los socios de Helios que lo visitan al señor Cornejo. Veamos, sigamos. La próxima lámina. Ahí está.
Mire, presidente, esto es parte no borrado, porque hay que tener mucho cuidado, ahora todo se borra, presidente. No borrado de todas las visitas de su personal que le han hecho a él. Aquí están, presidente. Aquí están. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Del agua para todos o de Helios para nosotros? 14 de marzo del 2014, presidente. El mismo día que el Partido Nacionalista Perú Posible y el PPC le daban el respaldo, como primer ministro al señor Cornejo, hacía circular una carta de renuncia suya a Helios el 4 de octubre de 2014. Miren las fechas, ¿ah? Ya no es primero, ahora es 4. Del 2010, perdón. El 4 de octubre del 2010, ¿no? Pero legalizada el lunes 17 de marzo del 2014. Ya es otra fecha más. Es otra fecha más. Veamos la carta, presidente. Esa carta, ahí está. Es una carta fechada el 4 de octubre, con sello de Helios el 5 de octubre, ¿no? No se sabe a qué está dirigida. Pero si Helios firma la carta y es el presidente de la empresa, ¿por qué no se la dirige a su socio? No se sabe a quién se le dirige la carta. Y la recepción es 5 de octubre. Pero abajo, la certificado notarial, ¿qué dice? 17 de marzo del 2014. O sea, legaliza la carta que envió 4 años antes, la legaliza 4 años después. ¡Qué gracia, presidente! Y el notario no se prestó, por supuesto, a ponerle fecha anterior. Me parece muy bien. Pero ¿qué dice la carta, presidente? Dice que con fecha 23 de diciembre es renunciado, es transferido. O sea, otra fecha, 23 de diciembre. Otra fecha, 23 de diciembre, de septiembre, perdón. El 23 de septiembre dice, he transferido mis acciones, hecho que fue comunicado en la carta del 29 de septiembre. Pero si la carta es 4. O sea, otra fecha más. O sea, hay tantas... Es decir, es que no se puede evitar la mentira, presidente. ¿Cómo se oculta una mentira? ¿Cómo una mentira se convierte en verdad? Es muy complicado. En consecuencia, desde el 23 de septiembre, insisto, 23 de septiembre, que es otra fecha, dejé de ejercer las facultades otorgadas en mi calidad de socio de dicha empresa. Por tal motivo, solitos sean revocados a partir de la fecha. ¿Sean revocados? ¿Quién lo va a revocar? ¿Él? Él es el presidente. ¿Por qué no revocó sus poderes él? ¿A quién le dirige la carta? No se sabe. ¿Quién va a hacer la revocatoria? No se sabe. Una secretaria, el guachimán. Y dice acá, presidente, de acuerdo al artículo, etc. Esta es la carta fundamental. Pero esa carta, con el certificado notarial de 4 años después, se presenta luego a esta comisión, pero sin el certificado notarial. Como se dieron cuenta del error, la presentaron sin certificado notarial. Por si acaso, pues, para que no confundir, digamos, ¿no? Sigamos, presidente. Pero Helios sigue trabajando. Presidente, tengo mucha información, disculpe usted, pero ya estoy acabando. Acabo en 2 minutos. Mire, presidente, uno de los tantos ejemplos que están ahí en las 600 páginas que le hemos dejado de la denuncia. Municipalidad de La Molina, Helios, 17 de septiembre de 2012. O sea, cuando todavía, de acuerdo a registros públicos, él era apoderado de su empresa. Dice, de acuerdo a lo solicitado, nuestra cotización por los servicios requeridos asciende a 39.000 soles de honorarios fijos. Caramba, 39.000 soles, bueno, no parece mucho para la calidad de los profesionales que trabajan en Helios, pero con una compensación de éxito. 190.000 soles, caso de adjudicación directa. 215.000 soles, caso de adjudicación vía concurso. O sea, el Estado puede pagar honorarios de éxito. ¿El Estado? Claro, si el ministro de Vivienda está al otro lado del mostrador, de repente sí, pero ¿el Estado puede pagar honorarios de éxito? ¿Pasar una factura de 39.000 soles a 115.000 soles? 215.000 soles, ¿qué? Es que no me sale la cifra porque es tan grande que la veo tan absurda que no la puedo pronunciar bien, presidente. Pero, ¿qué voracidad, presidente? ¿Qué voracidad? Presidente, el pulpo se enreda solo. ¿Por qué el flamante premier se confunde, se dice, se contradice y enreda estas fechas? ¿Por qué entre julio de 2011 y octubre de 2012, y en realidad hasta el 2014 la Corporación Helios ha estado relacionada estrechamente con el Estado, municipios, ministerios, regiones?
Finalmente, para terminar, presidente, porque esto, lo que tengo acá lo voy a guardar para después si es necesario. Hay una peculiaridad poco lógica en este caso de René H. Cornejo. Pretende que creamos que se desvinculó como accionista, director, apoderado y consultor de Helios en fechas distintas. 2 fechas para desprenderse de sus acciones. Una fecha para dejar de ser director. Otra fecha para dejar de ser apoderado. Y otra fecha más para acabar con sus consultorías. Es decir, Helios le gustaba tanto el trabajo que renunció por capítulos. Es todo, presidente. Gracias, congresista. Se deja constancia de la presencia del congresista Daniela Bugatás, Teófilo Gamarra y Julia Tevez. La presentación entonces y sustentación de las denuncias por parte del congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha sido muy específico, muy detallado, con amplia información, y entre otros ha señalado que la carta de renuncia de Cornejo fue legalizada, escuche bien, el 17 de marzo del 2014, el mismo día que se presentó Cornejo ante el Pleno del Congreso. Vamos a retomar la información desde el Parlamento en cualquier momento, pero ahora tenemos que irnos a una nueva pausa comercial, pero antes los vamos a dejar como todos los días con la noticia tecnológica de Claro.